Queremos continuar con este estudio que tenemos los días viernes acerca de este tema que es la mayordomía. Esta noche queremos tocar algunos aspectos acerca de la mayordomía que muchas veces, como creyentes, tendemos a olvidar. Pero es importantísimo que lo tengamos muy claro, ya que el Señor va a demandar de cada uno de nosotros cada aspecto que tiene que ver con la mayordomía. Así que para comenzar, quiero que podamos abrir nuestras Biblias a Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Si lo encuentra, puede ponerse de pie para poder tener esta lectura. Dice la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Incline su rostro ahí, vamos a hacer una oración. Padre, esta noche, Señor, queremos abrir nuestro corazón, queremos estar atentos a tu palabra, queremos recibir, Señor, este mensaje de parte tuya, Señor, para cada uno de nosotros. Cuán necesario es, Dios mío, que cada uno de nosotros pueda ser responsable y un buen administrador de tus dones y talentos que tú nos has dado, Señor. Y esta noche queremos comprender, Dios mío, que tú tienes un control sobre todas las cosas y que cada uno de nosotros debe de ser organizado, debe ser serio delante de ti, Dios, porque a ti servimos y de ti recibimos todo lo que tenemos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Para comenzar, quisiera que podamos comprender esta palabra de la mayordomía y podamos darnos una idea acerca de lo que esto representa a la luz de la palabra del Señor. Y si nosotros buscamos un ejemplo, comenzando por el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que la palabra mayordomía tiene que ver con la persona que estaba a cargo de guardar una casa, que estaba a cargo de las posesiones de personas muy importantes, de personas con mucho poder. Para referencia acerca de esto, en el Antiguo Testamento tenemos la cita en Isaías capítulo 2, versículo 15, que dice de esta manera: así dice el Señor, Dios de los ejércitos, anda, ve a ese mayordomo, a Sebna, que está a cargo de la casa real. Aquí encontramos la primera referencia acerca de la mayordomía. Vemos que en el Antiguo Testamento es usado para aquella persona a la cual se le daba el cargo, a la cual se le daban las posesiones de una persona, digámoslo así, muy adinerada, con mucho poder. Si nosotros continuamos y vamos al Nuevo Testamento y buscamos dónde se ocupa el uso de esta palabra, de la mayordomía, podemos encontrarlo en Mateo capítulo 20, versículo 8, donde dice: y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Ya en el Nuevo Testamento vemos que se le denominaba mayordomo a aquella persona que también estaba a cargo de los obreros, que también tenía una figura, como hoy se conoce, de un capataz. Otra referencia también la podemos encontrar en Lucas capítulo 12, versículo 42 al 44. Leamos el primero, dice: y el Señor dijo: ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? En esta parte nosotros vemos que
El cargo de mayordomo también tenía que ver con la administración. Y en todo esto nosotros vamos viendo que el mayordomo, la mayordomía, tiene mucha responsabilidad, tiene un gran cargo y está en una posición muy delicada. ¿Por qué? Porque alguien con mucho poder, con mucho dinero, le está confiando todas sus posesiones a esta persona. Le está confiando ya sea su casa, sus tierras, tanto y la administración de sus bienes. Una parábola que vamos a estar estudiando en este momento será Lucas capítulo 16, versículo 1 al 8, donde también tenemos otro ejemplo de lo que es la mayordomía. Antes de llegar a ese punto, déjeme leerle una reseña que tiene que ver con la doctrina más amplia de la mayordomía. Dice que la doctrina más amplia de la mayordomía indica responsabilidad cristiana de usar fielmente dones espirituales, ya sean naturales o espirituales, el tiempo y las posesiones como encargos divinos para servir a Dios y al hombre. La mayordomía cristiana reconoce apropiadamente que todas las habilidades y posesiones humanas están confiadas en el hombre por Dios. Ahora, aplicando la mayordomía hacia nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, nos damos cuenta que así como los ejemplos que nos enseñan de que esas personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenían una gran responsabilidad, ahora nosotros como hijos de Dios también somos llamados a ser mayordomos y tener una gran responsabilidad y tener actividades significativas dentro del reino de Dios. Por lo tanto, es en nosotros el hecho de que cada uno de nosotros debe de guardar, debe de procurar tener una posición en la cual debemos de ser organizados, ser serios y ser prudentes con todo lo que tiene que ver con el ministerio y la obra del Señor. Porque algo muy importante que vamos a estar viendo esta noche es que a cada uno de nosotros como creyentes se nos va a demandar lo que el Señor nos está confiando. Así como en los ejemplos que vimos que cada uno de los mayordomos tenía su amo y cada uno de ellos demandaba del mayordomo todas las actividades que ellos realizaban y cómo ellos administraban y cómo ellos cuidaban las posesiones de sus amos. Ahora nosotros, viendo el área espiritual, nuestro amo, nuestro Señor, todos sabemos que si somos creyentes, pues es Dios el Hijo, Dios Padre y Jesús Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros nos debemos a la Trinidad, nos debemos a nuestro Creador. Y Él va a demandar y va a preguntar a cada uno de nosotros cómo nosotros estamos administrando, cómo nosotros estamos trabajando en el ministerio, en la obra de Dios. Quisiera que me pudiera acompañar a Lucas, como les dije, en el capítulo 16. Y antes de comenzar la lectura, quiero formular la siguiente pregunta. ¿Qué nosotros vamos a estar buscando las respuestas que podamos encontrar en esta parábola? Y la pregunta es, ¿de qué somos cada uno de nosotros mayordomos? ¿De qué somos nosotros mayordomos? Vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 16. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Amén. Los que están de pie pueden sentarse, muchas gracias. Comenzando esta parábola, nosotros vemos una vez más el ejemplo de un mayordomo. Y aquí pues sabemos que esta parábola es la del mayordomo infiel. Entonces vamos a ver un aspecto negativo de la mayordomía y vamos a encontrar acá la respuesta a la pregunta que formulamos antes de la lectura, que dice, ¿de qué somos nosotros mayordomos?
Veamos qué es lo que estaba sucediendo con este mayordomo. En el primer versículo nosotros entendemos acá que las personas en ese tiempo con mucho poder, con mucho dinero, pues tendían a tener a alguien de su confianza que administrara sus bienes. Y ya sabemos que esta persona es el mayordomo. Y como les decía, también a esta persona se le iba a demandar y se le iba a pedir que rindiera cuentas de su trabajo. Entonces, en este punto nosotros vemos que Jesús estaba dando esta parábola y en el contexto histórico de este momento, pues alrededor de él habían muchos fariseos y muchos líderes religiosos que se les conocía por su amor al dinero y por poner cargas en el pueblo para que ellos trajesen ofrendas al templo y para que ellos siempre estuviesen ahí poniendo más cargas sobre ellos, como ya dije, para que ellos siempre estuviesen pues trayendo más ofrendas, trayendo más dinero, y se les conocía a los fariseos y a los falsos maestros de ese tiempo de que ellos siempre iban detrás de eso, de las ganancias deshonestas y de las riquezas del templo. Entonces Jesús comienza a darles esta parábola y pues se las está, como nosotros decimos, les está tirando a cada uno de ellos. Y aquí en este punto nosotros encontramos de que al amo se le comienza a dar un informe, se le comienza a decir de cómo este mayordomo estaba obrando incorrectamente con las ganancias y los bienes de él. Y es por esta razón que viene el amo y con todo su derecho comienza a pedirle cuentas al mayordomo acerca de lo que se le estaba diciendo. Entonces encontramos que dice: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, da cuenta de lo que tú estás haciendo. Y seguido de esto dice: porque ya no podrás ser mayordomo. Pues el reporte que el amo había recibido, vemos acá que él comienza a ver de que efectivamente su mayordomo estaba obrando de una manera incorrecta. Y aquí, pues, lógicamente lo que encontramos es que el mayordomo decide, el amo decide ya no continuar con los servicios de este mayordomo y directamente lo está despidiendo. En el versículo 3 dice: entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Aquí es donde me quiero detener. Vemos que el mayordomo obviamente sabía que no había vuelta atrás con el despido que su amo le estaba dando. Él comienza a indagar y a pensar y a darse el tiempo de buscar una solución para su situación. En ese momento, en la cultura de ese tiempo, pues el mayordomo obviamente vivía en las tierras de su amo. Él no tenía posesiones y en la mayoría de los casos el mayordomo a veces tendía a ser un esclavo del amo. Entonces el mayordomo sabía que su amo le estaba despidiendo y entonces él tenía que buscar dónde vivir y tenía que buscar qué era lo que iba a hacer después de eso, porque en la forma que él estaba siendo despedido también iba a ser una forma muy deshonrosa. Entonces él iba a quedar sin dónde vivir, iba a quedar sin nada que hacer, sin buenas referencias de su amo. Entonces él se preocupó por eso y tomó su tiempo para pensar qué era lo que tenía que hacer. Y vemos en este punto que él comienza a autoevaluarse él mismo y es honesto y dice: esto no puedo hacer. Lo más bajo que a mí me va a quedar, que es mendigar, pedir limosnas, él dice: esto a mí me da vergüenza. Cavar, que también eran de los trabajos que no necesitaba una buena referencia, pues él también es honesto y dice: no tengo fuerzas, no he hecho trabajo físico. Entonces yo tampoco voy a poder hacer esto, que es lo único que a mí me va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora que estoy en esta situación? Él obviamente, pues vemos que era alguien muy con inteligencia,
pues fue alguien que no se quedó de brazos cruzados, que no dijo pues ni modo, ya estuvo, ya me despidieron, aquí se terminó todo. Vemos que él era alguien que pensaba bien qué hacer y que se preocupaba por su situación y por su futuro. Entonces en este punto también encontramos que como él se puso a pensar, como él se puso a ver qué era lo que iba a hacer y se preocupó por su futuro, él encontró una respuesta. Y él dice, pues hoy ya sé qué es lo que voy a hacer. Ya planeó ya un plan, ya ideó una salida a su situación. Entonces, pues él comienza a ejecutar su plan y más adelante vemos que dice en el versículo 4, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores, de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Él comienza a obrar con los deudores de su amo. Las deudas que aquí se mencionan, si hacemos la conversión a dinero en ese tiempo, iban a ser deudas muy grandes. Cada una de las deudas que aquí se mencionan, muchas tenían que ver con el salario de 3 o 4 años, incluso más. Entonces él va y busca a las personas que le debían a su amo y comienza a hacer una negociación con ellos. ¿Por qué? Porque él todavía tenía la autoridad, todavía tenía el cargo y todos sabían de que era el mayordomo y él tenía poder y autoridad sobre los bienes de su amo y sobre las deudas también. Y él comienza a negociar con algunos de ellos que tenían deudas muy grandes para que ellos tuviesen gratitud hacia él, que era algo que se apreciaba mucho en ese tiempo. El hecho de que yo pudiese ayudar a alguien, de que yo pudiese hacer algo por mi amigo o algo así, y mucho más, perdonar una deuda, era algo que la gente quedaba muy agradecido. Y entonces si yo te hice ese bien a ti, y cuando yo tuviese necesidad podía llegar a ti y decirte, oye, yo te ayudé, te recuerdas con aquello que yo te ayudé, tú tenías la obligación de ayudarle también. Entonces el mayordomo en este punto estaba pues rebuscándose por cómo salir adelante en su situación. Y vemos que él comenzó a actuar de esa manera. ¿Actuó correctamente? Claro que no actuó correctamente. Él estaba jugando con los bienes de su amo. Pero él seguía pues rebuscándose y viendo la forma de que su futuro no fuera tan mal, de que su futuro no terminara como ya pintaba que iba a tener un mal fin. Él buscó asegurar un buen futuro para sí mismo. Y en el versículo 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Aquí quiero ir aterrizando con lo que es esta parábola y aplicarla a nuestras vidas y al tema de la mayordomía en cada uno de nosotros. Hay una palabra clave que es lo que encierra toda la parábola, y es el adjetivo que se le da al mayordomo cuando se le dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Recordemos que Jesús estaba dando esta parábola. Entonces en este momento Jesús estaba diciendo a los fariseos, vean cómo este mayordomo infiel, que había obrado incorrectamente, que se merecía ser despedido y no había vuelta atrás. El hecho de que el amo adulara en este momento al mayordomo no estaba diciéndole en ninguna manera de que iba a perdonar lo que él había hecho y que no lo iba a despedir. Eso ya estaba dicho. Pero Jesús acá les habla a los fariseos y les dice, vean este mayordomo, cómo actuó sagazmente. Y después hace la comparación con los hijos de este siglo y los hijos de la luz. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Amado hermano y hermana,
Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted es un creyente, entonces a usted se refiere como hijo de la luz, como hija de la luz. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, y todos aquellos que no han venido a los pies de Cristo, entonces ustedes son los hijos de este siglo. Son los hijos de este siglo a los que se refiere en este pasaje, a los impíos. Y los hijos de luz serían los creyentes. Y cómo Jesús está haciendo esta comparación en este momento. Está diciéndole a los fariseos: los hijos de este siglo están siendo más astutos, y los hijos de la luz se están quedando atrás. Ahora vamos a cada uno de nosotros con nuestra mayordomía. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser buenos administradores y buenos mayordomos delante del Señor? ¿Cómo nosotros estamos presentándonos delante del Señor y diciéndole al Padre: mira cómo yo estoy cuidando la obra, cómo yo estoy viendo que la obra continúa y siga adelante, cómo los dones y talentos que tú me has dado yo los estoy administrando correctamente? En este pasaje nosotros vemos cómo Jesús comienza a hacer esta comparación, y para muchos puede decir: pero ¿cómo Él va a hacer una comparación así? O sea, ¿cómo Él va a poner en alto a los impíos en comparación de los hijos de la luz y los creyentes? Obviamente Jesús tenía un propósito para hacer esto. No era que Jesús estaba diciendo que lo que el mayordomo había hecho, todo como él había actuado, era lo correcto. Simplemente Él estaba diciendo, y por eso le digo que pongamos cuidado en esa palabra, como le llama sagazmente, que sagazmente se refiere a una persona que tiene que usa su inteligencia para prevenir lo que pueda pasar en el futuro. Y entonces Él nos hace ver en este momento este mayordomo infiel que no obraba correctamente, que no hacía las formas no actuaba de la forma correcta, no desperdició su tiempo. Cuando vino el problema, se puso a pensar qué era lo que tenía que hacer. Se puso a autoevaluarse a sí mismo y se dio cuenta cuáles eran sus debilidades y cuáles eran sus fortalezas. Y se dijo a sí mismo: lo que a mí me va a quedar por hacer, no soy capaz de hacerlo. Entonces no me voy a conformar con eso. Ya estoy en problemas, ya metí la pata, ya actué, ya ni modo, ya me quitaron el trabajo, pero yo no me voy a conformar con lo que a mí me queda. Yo voy a preocuparme y yo voy a prevenir lo que vaya a suceder en el futuro. De alguna manera Jesús está animando y enseñando a los hijos de la luz, a los creyentes, que debemos de tener esa sagacidad que el mayordomo infiel estaba teniendo acá, de decir qué es lo que va a suceder con mi vida, hacia dónde voy, cómo yo estoy cuidando mi futuro. El mayordomo infiel estaba cuidando su futuro y se estaba preocupando por las cosas terrenales, por su vida que él iba a continuar acá en la tierra. Obviamente, porque Jesús hace la comparación de que Él pues representaba a las personas que no son creyentes y que se preocupan nada más por las riquezas y por todo lo que puedan hacer aquí en la tierra. Pero Jesús también deseaba que nosotros entendiésemos que Él también tiene un mensaje acá para nosotros, porque nos menciona como los hijos de la luz, y entonces Jesús quiere darnos a entender a nosotros también que es necesario que nosotros nos preocupemos por nuestro futuro espiritual. Porque nosotros sabemos que no tenemos nada que hacer acá, que no tenemos que recoger, preocuparnos por el dinero acá en la tierra, de tener riquezas y de tener posesiones acá en la tierra, porque cada uno de nosotros tiene que estar consciente de que nuestras riquezas, de que nuestra herencia está en los cielos. Pero para que nosotros lleguemos hasta ese punto, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿De qué forma nosotros estamos actuando para llegar a ese punto en el cual nosotros vamos a estar en el cielo y vamos a disfrutar de las riquezas y la heredad que allá se nos espera? ¿Qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros?
Jesús quería que los fariseos entendieran eso. Pero más adelante vemos que los fariseos comienzan a burlarse de la parábola, comienzan a burlarse de lo que Jesús estaba enseñando, porque ellos no comprendían, ellos no entendían nada de eso. Para ellos solo importaban las riquezas terrenales. Y Jesús quiere despertar a los hijos de la luz y decirle: preocúpate tú. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás poniendo a practicar tus talentos y tus dones? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y aquí está la respuesta a la pregunta que hacía: ¿y nosotros de qué somos mayordomos? Tú eres mayordomo de tu tiempo, tú eres mayordomo de tus talentos. ¿Cómo tú los estás usando? ¿Cómo tú estás poniendo en práctica cada uno de ellos? ¿Estás ocupando todo el tiempo que el Señor te da para pensar en el futuro espiritual, en el futuro celestial, de que cómo tú vas a obrar, cómo tú vas a hacer de mayor bendición, cómo tú vas a administrar lo que el Señor te ha dado? ¿Estás preocupándote y pensando cada día en eso? ¿Te estás dando cuenta de los talentos y los dones que el Señor te ha dado? Y estás diciendo en tu corazón: ciertamente yo soy bueno para esto, no soy bueno para esto, entonces no voy a hacer esto. Tengo capacidades y tengo dones para hacer estas actividades, entonces cada uno de estos yo lo voy a poner para la obra del Señor. Porque cada uno de nosotros tiene talentos y tiene dones que el Señor nos ha dado. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo lo ponemos para la obra? Por más sencillo que sea, cada uno de nosotros puede poner su don o su talento a la obra del Señor. Y eso es lo que el Señor espera. Eso es lo que Jesús quería que entendiesen los fariseos. Y Él les decía: mira, estos, llámenlo, que no están obrando, que no hace las cosas bien, pero se preocupa, se pone a pensar, es inteligente, ocupa su tiempo para idear un plan, para hacer una iniciativa, para tener un buen futuro acá en la tierra. Se autoevalúa a él mismo. Cada uno de nosotros debe de hacer eso. Nosotros debemos de ser hijos de luz que actúan sagazmente, que somos inteligentes. Tenemos que poner en práctica nuestra inteligencia, que seamos prudentes, que tengamos iniciativa para las cosas del Señor. Y yo sé que muchos acá pueden decir cosas que han hecho en el pasado, momentos en el cual pues han realizado diferentes proyectos, y quizás algunos pueden dar testimonio de cómo han hecho cosas productivas en su vida. Pues el Señor quiere que tú sigas ocupando cada uno de esos, de esas obras, de esas iniciativas, de esas ideas que tú puedes tener, pero Él quiere que las pongas en práctica para la obra del Señor. Porque como te decía también al principio, un día se te va a demandar lo que el Señor te ha dado. Así como también aquí vemos que Jesús pone eso en la parábola, que el amo se da cuenta de cómo está administrando las cosas su mayordomo, entonces le pide cuentas. ¿Qué es lo que está pasando? Los rumores no son buenos, no son para tu favor. Y él toma una decisión donde no hay vuelta atrás. No se le perdonó a él en ningún momento, al mayordomo infiel. Se le alabó su cualidad, lo como él había actuado. O sea, no sos tan pasmado, le ha de haber dicho. Cuando querés y haces las cosas más o menos bien. Hermanos amados, usted se puede molestar conmigo porque entonces yo le estoy diciendo lo mismo a usted. Pero aquí es donde yo me escudo en la palabra, porque la palabra es para el creyente, porque Jesús dejó una enseñanza para los hijos de la luz. Y acá Jesús está haciendo una comparación, diciéndoles: mira,
los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no asisten a la iglesia, los que no se regocijan en mi palabra. Pero por lo menos ellos están preocupándose de su futuro, aunque su futuro sea aquí en la tierra. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y tú en qué te estás preocupando? ¿O eres igual que ellos, que simplemente te preocupas en las cosas terrenales, en las cosas materiales? La mayordomía, como les leí al principio, dice: la mayordomía cristiana reconoce apropiadamente que todas las habilidades y posesiones humanas están confiadas al hombre por Dios. Y me baso en Primera de Crónicas 29, capítulo 29, versículo 12. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. A todos. Juan capítulo 3, versículo 27. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Nada. En el primer versículo decía que Él fortalece, que Él le da todo a todos. En el segundo dice: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Por lo tanto, ¿por qué el Señor va a pedir cuentas de tu vida? De que cómo tú estás siendo un buen mayordomo. Porque todo lo que tú has recibido viene de Él. Todo. Porque tú has recibido la salvación, porque tú has recibido misericordia, porque tú has recibido amor, porque tú has recibido bendición. Pero dejemos de ser creyentes como el asadón. El asadón solo viene para adentro, para adentro y para adentro y para adentro. Si tú recibes bendición, es para que tú seas de bendición para tu prójimo. Si tú recibes amor, es para que tú ames a tu prójimo. Si tú has recibido la salvación, es para que tú sigas predicando la salvación a los demás. Y de esa manera tú vas a ser un mayordomo prudente. Y tú vas a ser un mayordomo sagaz. Porque en ese momento tú te vas a estar preocupando por tu futuro celestial. Pero si tú solo te preocupas por ti, pero si tú solo vienes acá y solo pides por ti, y solo andas buscando que se te vea a ti, y que se actúe, que se ore en ti, que se te visite a ti, que se te ayude a ti, entonces te estás preocupando nada más por lo terrenal, por tu vida acá en la tierra. Y un día va a terminar. Un día todo acá va a terminar. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas al Señor de cómo nosotros administramos nuestra vida cristiana acá, porque Él nos ha dado esa vida cristiana por medio de su Hijo Jesucristo. Y ponte a evaluar tu vida. Y antes de haber recibido a Cristo también. Y mira lo que tú tienes a tu alrededor. Examínalo. ¿Cómo recibí esto? ¿Cómo llegué hasta acá? Examina tu vida después de ser creyente también. ¿Cómo me iba antes? ¿Cómo me va ahora? Pero hazlo para reconocer que Cristo es el que ha obrado y que de Él has recibido y que a Él tú le debes todo. Y que tú tienes que cambiar tu forma de administrar tu vida espiritual. De que siempre tiene que ser una vida espiritual que dé y que dé más cada vez. En todo aspecto, no importa. Pero tú dices: usted no sabe dónde vivo yo. Usted no sabe cómo me toca a mí. No me interesa. Aquí este mayordomo que él pone de ejemplo, pues también era un esclavo y lo iba a perder todo. Porque Jesús
Lo dio todo por ti y tú le has aceptado a Él. Entonces lo tienes todo. Y deja de pensar en las cosas de esta tierra. Deja de pensar en lo material. Ponte a ver lo espiritual y las bienaventuranzas y las bondades de Dios que Él ha dado a tu vida. Entonces te vas a dar cuenta cuán rico tú eres, cuánto tú de verdad tienes. Y todo eso que tú tienes lo puedes dar también. Lo puedes dar a los demás, porque tú ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Y eso es más que suficiente. Eso es lo único que en nosotros basta. Ahora date cuenta que hay muchos que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, ¿qué te toca a ti? Ir y enseñarles, ir y evangelizarlos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Administrando tu tiempo. Es que nunca tengo tiempo para nada. Ponte a pensar cómo está tu situación. Si tú hablas de esa manera, entonces no estás pensando en la herencia espiritual en los cielos. No te estás preocupando por eso nada más. Solo te preocupas por lo terrenal. Pero si tú comienzas a preocuparte por la heredad que nos espera en los cielos, tú vas a decir: tengo que hacer tiempo. Me es necesario apartar tiempo para la obra de Dios. Soy alguien inteligente, por eso el Señor me escogió, por eso el Señor me regaló la salvación. Tengo que hacer algo. ¿Qué es en qué no soy bueno y en qué sí soy bueno? Pues en lo que soy bueno lo pongo para la obra. En lo que el Señor me ha dado, en mis dones y talentos, yo los pongo a la obra del Señor. Así he vivido toda mi vida, pidiéndole al Señor que sea Él el que pueda obrar en mí y que me aleje de ser alguien que simplemente quiere para sí mismo, porque sé que ahí no está la presencia de Dios en un pensamiento así. Cuando tú solo piensas en ti, en ti y en ti y en ti. Y cuando nos damos cuenta cuán hermosa es la presencia del Señor, cuán hermoso es un tiempo en la presencia de Dios, alabando al Señor, orando en su palabra, leyendo su palabra, orando. Yo no puedo ser egoísta, y los cristianos no debemos de ser egoístas y de no desear eso para nuestro prójimo, porque sabemos que eso es un momento de refrigerio, es un momento en el cual hace una diferencia en mi vida, me da nuevas fuerzas, me da una energía, me da ánimo para seguir adelante. Entonces debemos de ver a aquellos que no pueden disfrutar de eso, y tenemos que llevárselo y ver de qué forma nosotros compartimos eso con ellos. Debemos de preocuparnos por la vida espiritual de los demás, ya que el Señor en mi vida ha hecho una obra grande. En tu vida Él ha obrado de una manera inimaginable. Mateo capítulo 6, puede acompañarme ahí en el versículo 19 y 21. Mateo capítulo 6, versículo 19 al versículo 21. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En tener una mejor posición aquí en la tierra?
en que los demás a mí me vean que no soy tan arrastrado, en querer más y más y obtenerlo no importando cómo sea. ¿O nos estamos preocupando en nuestro prójimo? Nos estamos preocupando en el pobre, en el huérfano y en la viuda. ¿Dónde está nuestro corazón? No seamos hijos de este siglo, seamos hijos de la luz. Y mucho más, seamos hijos de la luz que obren sagazmente, que pongan en práctica la inteligencia que el Señor nos ha dado. Tanto que podemos hacer como iglesia, tanto que podemos ser de bendición como iglesia. Pero cuánta falta hace creyentes que pongan su corazón en el prójimo. Allí tengo solicitudes de casas, solicitudes de ayudar a la comunidad aquí alrededor. Al mes vienen 2, 3 familias pidiendo viviendas, iglesias pidiendo ayuda. Y actualmente solo me toca decir no, no, no y no. No tenemos, no podemos. Necesidad hay. ¿Qué es lo que hace falta? Creyentes comprometidos. Y no estoy hablando de dinero, créanme, yo he visto cómo ha comenzado todo esto, he estado aquí desde el inicio. Y esto ha comenzado sin dinero y usted puede decir, es que aquí hay dinero. Sí, hay mucho dinero invertido, pero no había al comienzo. Había una misión y una visión en el corazón del pastor y con eso comenzó todo, nada más. Con un corazón dispuesto. ¿Qué más podría pasar con cientos de corazones dispuestos? Con cientos de mayordomos fieles, sagaces, hijos de luz que ponen todo al servicio del Señor. Pónganse de pie en este momento.